Eh, ¿Dónde nos quedamos? ¿Recuerdan? A ver, ¿cuál fue el último que vimos? Ya empezamos a ver la derivada, ¿sí o no? ¿Fueron ejercicios? ¿Fue el último que hicimos fue ejercicio? Sí, profe. Sí. ¿Cuál fue el último? A ver. A ver. Recuerden. Ya hicimos uno de El estos, ¿verdad? 34. ¿Mande? Fue el 34. ¿Este fue el último? Sí. Sí es importante que tengan bien claro cómo fue, como que resolvimos el ejercicio, ¿eh? Acuérdense que sacamos la derivada por la derecha, luego por la izquierda dio diferente. Por la derecha dio -4, por la izquierda dio 3. Entonces, por eso es que no es derivable o diferenciable en cero. Y estábamos con... No, hicimos ya también estas gráficas. Ya hicimos también ejercicios con estas gráficas. Ya estábamos viendo estas fórmulas, ¿sí o no? Sí, nos quedamos en la 51. Perdón, profe. ¿Pero qué? De ejercicio de las gráficas. Sí, pero esto ya lo empezamos a ver también en la teoría, ¿sí o no? ¿No? No, profe, aún no. Bueno, a ver, miren rápidamente. Vamos a empezar a ver ya las derivadas por fórmulas, ¿sí? Ya vimos que para derivar hemos estado aplicando la regla de los 4 pasos. Sí, la regla de los 4 pasos, pues básicamente es esto. Sí, nada más que lo vamos haciendo paso por paso. Esto, pues, obviamente es la definición de la derivada. Ahora, para estar evitando aplicar esos 4 pasos cuando vayamos a derivar, se han obtenido fórmulas. Pero esas fórmulas se obtienen a partir de la regla de los 4 pasos. Porque la regla de los 4 pasos, a fin de cuentas, es la definición de la derivada. Entonces, si yo voy a derivar a una función que sea potencia de x, ya sea potencia entera, potencia fraccionaria, potencia negativa, voy a darme cuenta que tiene la forma de x a la n, donde n va a ser un número real. Fíjense una cosa, yo les había dicho que m, n, pues eran variables enteras. Sin embargo, ya en este caso, pues ya está diciendo el libro que es que lo está considerando como número real. ¿Por qué lo está considerando como número real? Fíjense, tiene su lógica. Recuerden que dijimos que las variables reales son x, y, z. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico esa regla en esta situación, pues voy a tener cosas como x a la y, x a la z, x a la x. Y eso se puede uno confundir con las funciones exponenciales. Por eso es que en este caso n es un número real. Entonces, para derivar x elevado a cualquier número real, la fórmula es, fíjense, el exponente por la variable, que viene siendo la base, elevada a la n-1. Esta es una fórmula, ¿sí? Es una fórmula. ¿Y de dónde sale esta fórmula? De la regla de los 4 pasos. Vean, obviamente, aquí, como n puede ser cualquier valor, se aplican algunos recursos un poco más avanzados, como viene siendo el teorema del binomio o el binomio de Newton, ¿sí? Se aplica, por ejemplo, inducción matemática para llegar a la fórmula en la que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en los ejercicios pasados estuvimos sacando la derivada por la regla de los 4 pasos, por ejemplo, de menos x cuadrada. Nada más, supongo, a ver, de y igual a ver, x cúbica. Si yo les preguntara cuánto es la derivada de x cúbica, bueno, pues habrá quien diga, no, hay que hacerlo por la regla de los 4 pasos. Perfecto, pero te vas a tardar mucho. Ya vimos que es un método
tardado, laborioso, sin embargo, es el que se hace. O sea, es la definición. Estamos aplicando el concepto de derivada. Sin embargo, ya sabemos que hay una fórmula para derivar a x elevado a cualquier potencia. Y esa fórmula surge a partir de la regla de los 4 pasos aplicada a x elevado a cualquier exponente. Y la fórmula me dice que bajo el exponente pongo la base y va a estar elevada a un exponente 1 menor que el que es originalmente. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada de x cúbica? ¿Cuánto sería? 3x al cuadrado. 3x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? No, Ivo. Sí, profe. ¿Eso sí lo habían visto en la prepa o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? No, Ivo. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces esa es la cuestión. A ver, creo que ya me fui muy abajo, sí. Bien. Entonces esa es para la derivada de x elevada a cualquier potencia. Ahora, si yo voy a derivar a una función constante, es decir, a un número, la derivada es 0. ¿Sí? También, ¿de dónde sale esto? De la regla de los 4 pasos. Y de hecho aquí está la demostración. ¿Sí? Vean, el límite de f de x más h, pero f de x es c, entonces no tiene variable, pues va a ser la c, menos la f de x que es c, sobre h, y entonces esto me va a quedar 0 sobre 0, si hago la sustitución directa. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Pero el numerador no es variable. El numerador no es variable, por eso es que da 0. Ahora, las gráficas de las funciones constantes, pues siempre son líneas horizontales, por eso es que su pendiente es 0. Bien, ahora, si yo voy a derivar a un producto de un número por una función, hay una fórmula que me dice que saco el número y derivo a la función. Esta regla se conoce como multiplicación escalar, la derivada de una multiplicación escalar. Y entonces el resultado va a ser la multiplicación de escalar del número o de la constante por la derivada. Y también vean, aquí está la fórmula, o sea, ¿cómo se llega a esta fórmula? Aplicando la regla de los 4 pasos. Luego también la derivada de una suma de funciones, pues va a ser la suma de las derivadas, la derivada de una resta de funciones va a ser la resta de las derivadas, la derivada de un polinomio, pues va a ser la derivada de cada uno de los términos del polinomio, eso no hay gran problema. Una cosa muy importante, ya vimos que la fórmula de x a la n, pues es la fórmula que me va a permitir derivar cualquier potencia de x. Entonces, siempre es importante que x esté expresada en forma exponencial, es decir, si está en el denominador, pues hay que ponerla en el numerador y obviamente va a cambiar de signo la derivada, o si está en forma de raíz, pues hay que ponerla en forma de fracción, el exponente, para que podamos aplicar esa fórmula. Bueno, aquí hay un concepto muy importante que es la recta normal. Esto ya lo vimos, ya vimos la recta normal cuando vimos la ecuación de la recta. Recordemos que una recta normal a otra línea recta es aquella cuya pendiente es el negativo de la recíproca de la otra. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar eso mismo al caso de la derivada, porque recuerden que la derivada viene siendo la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces, la pendiente de la recta normal va a ser el negativo del recíproco o inverso multiplicativo de la derivada, toda vez que esta pues es la pendiente de la tangente, ¿no? Bien.
Luego, aquí hay otra cosa muy importante que son las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior pues vienen siendo derivadas de derivadas, ¿sí? Si yo derivo una función, obtengo su primera derivada. Si la vuelvo a derivar, obtengo la segunda. Si derivo la segunda, obtengo la tercera y así sucesivamente. Entonces sí es importante que entendamos la notación que se utiliza para estas derivadas de orden superior. Ahorita lo voy a explicar. Miren, aquí está. Observen, todo esto va a depender fundamentalmente de la forma en cómo definamos a la función. Si la función está definida como f de x, generalmente lo que se suele hacer para expresar la derivada es utilizar la notación de las primas. La notación de las primas, que es esta, se debe a José Luis Lagrange, que fue un matemático francés del siglo XIX, muy importante, fue un gran científico, de hecho fue un ingeniero, que contribuyó no solamente a la matemática, sino también a la física. Y él definió a la derivada de una función f de x mediante las primas. La prima viene siendo este simbolito, creo que sí nos queda claro a todos, ¿no? Sí, profe. Ese simbolito que pues creo que se le llama apóstrofe, ¿no? En ortografía. O comillas, creo que sí, creo que lo mejor es llamarle comillas, ¿no? Entonces, observen, esta viene siendo la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, así hasta la enésima derivada. Lo que debemos de notar de la notación de Lagrange es que hasta la tercera derivada utilizamos 3 primas, es decir, triplima, la tercera derivada. Porque ya de la cuarta en adelante ya no utilizamos la notación de prima, ya utilizamos un número. ¿Ya se fijaron? El número correspondiente al orden. Orden se refiere a cuántas veces se está derivando, ¿eh? Entonces, este número nos indica cuántas veces se derivó. Indica orden. Y para evitar la confusión con la potencia, porque puede confundirse con una potencia, ¿verdad? Es que es f a la cuarta. No. Como está entre paréntesis, no es grado, es orden. Acuérdense que el grado sí se refiere a la potencia, ¿verdad? Entonces esto no es f a la 4, no es exponente o potencia, es orden. Por eso es que el orden se pone entre paréntesis. Y bueno, acá también tenemos la misma notación de Lagrange o de la prima, cuando la función la expresamos como y. Ahora, si utilizamos la notación de Leibniz, ¿verdad? Observen cómo vamos a representar ese orden, o las veces que se ha derivado, mediante superíndices, ¿sí? Mediante superíndices. Pero observen cómo en el numerador el superíndice es de la D, mientras que en el denominador el superíndice que corresponde al orden es de la variable. Hay que respetar esta notación, ¿eh? Hay que respetarla. ¿Okay? Y acá tenemos la enésima derivada. Y luego pues viene esta notación que pues no es muy común en cálculo diferencial, tampoco en integral. Sí se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales, ahí sí se va a aplicar, pero pues una muy triste noticia es que ustedes no llevan esa materia, por eso pues sí está feo, ¿verdad? ¿Cómo ven?
No llevan esa materia de ecuaciones diferenciales. ¿A poco no sienten feo? Sí, profe. Pero lo pueden resolver, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Que nos quiten tijeritas. Ándele. ¿Sí o no? ¿Verdad? De la 1 hasta la 7, ¿sí o no? Y les den Sí, el paso. profe. Pues sí, ¿no? Entonces, en ecuaciones diferenciales sí se utiliza mucho esta notación de las D. La D representa la derivada y obviamente el superíndice representa el orden de la derivada. Esta notación de las D, si mal no recuerdo, se debe a Cauchy-Jacobi. ¿Sí? Estos dos matemáticos, Cauchy era francés, al igual que Lagrange, utilizó, creo que esta notación la popularizó, pero también otro matemático alemán, Jacobi, así se apellidaba, también la hizo muy popular. Está también la notación de Newton, ¿sí? De la derivada. Esa no se utiliza mucho. Bueno, sí se utiliza, pero ya yo la he visto mucho. Yo la apliqué mucho la notación de Newton cuando llevé en la carrera una materia que se llamaba teoría de control o sistemas lineales. Y entonces ahí se estudia mucho la dinámica de sistemas. Y Newton utilizó, por ejemplo, la notación de los puntos, ¿no? Él decía, no, pues la derivada de x es así, x punto, la segunda derivada, x doble punto, la tercera derivada, x punto. Pero x es variable del tiempo, ¿sí? Por eso es que es una notación muy utilizada en sistemas dinámicos. Esta materia, pues sí, no la llevan ustedes porque no es de su especialidad, la llevan sus compañeros de electrónica, de eléctrica, de mecatrónica, ¿no? Incluso tal vez los de mecánica también la utilicen. Y pues ha llegado los ejercicios. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, a ver, aquí nos pide que encontremos las derivadas. Pues agárrense uno. A ver, agárrense uno de aquí de este grupito, rápido. Yo diría que hiciéramos. Pues a ver, rápido, agárrense lo cual quieren. ¿El 7? ¿Eh? ¿El 7? A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la franelita? A ver, dítamelo. ¿Yo? Y es igual a 4 Uh-huh. raíz de x ¿Sí? fuera de la raíz menos 6 sobre x sobre raíz de x al cuadrado elevada al cubo. No, raíz cuadrada de x cúbica. ¿Sí, no? No, x cuadrada y la raíz elevada al cubo. Ya. Raíz cúbica de x cuadrada. ¿Sí? Sí, se le como raíz cúbica de x cuadrada. ¿Sale? Luego. Profe. Bueno, vamos a derivar esta función. Antes de derivarla, tenemos que observarla, tenemos que estudiarla. Inmediatamente nos damos cuenta que vamos a aplicar la de x a la n y vamos a aplicar la de la derivada de una suma, porque a fin de cuentas esto es una suma, bueno, una resta, derivada de una resta, y también la de la multiplicación, porque tenemos números que multiplican a x a la algo, ¿sí? Sin embargo, un primer paso que tenemos que hacer es expresarla en forma de potencia. ¿Cómo es en forma de potencia? Bueno, que las x
tienen que estar en el numerador. Y si son raíces en forma de fracción, se expresa en forma de fracción. Y si está en el denominador, pues ponerle en el numerador. Entonces, por ejemplo, esto viene siendo 4x a la 1 medio. ¿Se entiende o no? Ahora, esto viene siendo x a la 2 tercios. Siempre la raíz en forma de potencia es el denominador. Siempre la raíz va a ser el denominador. Y la potencia entera va a ser el numerador. Por eso es que esto es x a la 2 tercios. Ahora, como está en el denominador, tengo que ponerla en el numerador y va a pasar como negativo ese exponente. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. como estoy expresando la función como y, lo correcto es que respete cómo estoy definiendo la derivada y entonces cómo estoy definiendo la función, y la derivada va a ser de y de x. Entonces lo voy a hacer paso por paso. La derivada pues va a ser obviamente de esto. Aplico el teorema que acabamos de ver de que es la resta de las derivadas. Luego aplico la propiedad de que saco el exponente y derivo nada más a x. Y ahora sí ya derivo a x. ¿Por qué? Porque esto ya tiene la forma de x a la n. Y entonces va a ser 4. La derivada de x a la 1 medio, la fórmula me dice que es 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Me va a quedar menos 1 medio. Menos 6 por menos 2 tercios. Vean cómo tengo que utilizar símbolos de agrupación porque esto va a pasar como factor, el exponente. X a la menos 2 tercios menos 1, y menos 2 tercios menos 1 es menos 5 tercios. ¿Sí? Aquí lo voy a poner así. Para sacar este, acuérdense que fue a la 1 medio menos 1. Sí, yo le puse ya directamente menos 1 medio, pero lo voy a dejar así para que vean de dónde sale. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces esto me va a quedar 2x a la 1 medio, perdón, a la menos 1 medio. Y aquí me va a quedar 12 tercios, que viene siendo 4, se va a hacer positivo, más 4x a la menos 5 tercios. Ahí está. Ahora, lo correcto es... ¿A qué me refiero con lo correcto? De que la matemática también tiene su ortografía, ¿sí? Tenemos que saber expresar los resultados. Si yo, por ejemplo, en física no le pongo a un resultado a las unidades, está mal, ¿sí? Está mal. O sea, es algo que tiene que ir, porque se supone que quien está resolviendo el problema sabe lo que está haciendo. Entonces, si en física yo no pongo unidades, yo no expreso qué es un vector o un escalar, pues simple y sencillamente no está bien el resultado. Eso tengo que entenderlo. Entonces, en matemática también tiene sus reglas. Y dentro de las reglas que tiene la matemática, que dicho sea de paso, hay muchos libros que ya no utilizan tanto esas reglas, lo debo decir, pero entre esas reglas se encontraba que en un resultado no debía de haber ni exponentes fraccionarios, ni negativos,
y que no podía haber raíces en el denominador. Aún cuando esté bien, no es correcto ponerlos de esa forma. Entonces, por ejemplo, esto pues sería así. ¿Por qué? Porque la regla me dice que no debe de haber exponentes negativos. Y este sería así. ¿Ok? Pero la regla también me dice que no debe de haber exponentes fraccionarios. Por lo tanto, esto sería así. Acuérdense que, a ver, ¿esto cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar x a las 5 tercios? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo se pone x a las 5 tercios? Con radicales, ¿cómo se pone? ¿Sería raíz cúbica de x a la 5? Raíz cúbica de x quinta. ¿Sí? Pero también hay una regla que me dice que no debe de haber exponentes en el denominador. Entonces, si yo quiero respetar esa regla, lo que hago es multiplicar numerador y denominador por la raíz correspondiente de tal manera que quede como entero. Ese es un 3. ¿Sí? Es decir, tendría que multiplicar a raíz de x por raíz de x entre raíz de x. ¿Para qué? Para que, bueno, y aparte esta, eh, la puedo poner con, miren, bueno, a ver, porque si no, se van a, vamos a dejarlo así, pero una cosa les digo, si yo, por ejemplo, quisiera respetar esa regla, lo que haría es, no debe de haber raíces en el denominador. Entonces tengo que multiplicar numerador y denominador por la raíz para que me quede 2 raíz de x entre x. Y entonces esto se ve mejor que esto. Estoy cumpliendo la regla de que no puede haber raíces negativas. ¿Sí? Esto, les digo, son reglas que, sobre todo esta última ya casi no, hay muchos libros que ya lo dejan así. Sin embargo, anteriormente sí se procuraba que no hubiera resultados con raíces. La idea es que no haya raíces en denominador, entonces, ¿cómo podríamos hacerle, por ejemplo, con ese término? ¿Por quién tendría que multiplicar? Pues es muy sencillo, recordemos que esto viene siendo x a las 5 tercios. Esto viene siendo x a las 5 tercios. Entonces tendría que multiplicar por x a la 3 quintos. Y x a la 3 quintos viene siendo raíz quinta de x cúbica. ¿Por qué? Porque este mono es x a la 5 tercios y este mono es x a la 3 quintos. No, creo que, a ver, si yo los multiplico, los exponentes se van a sumar. No, entonces no va a ser por esto. Fíjese cómo la idea es que no me quede raíz. Entonces tengo que buscar la potencia para que me dé 1. Aquí, por ejemplo, multipliqué por raíz de x porque raíz de x es x a la 1 medio. Entonces, si yo multiplico x a la 1 medio por x a la 1 medio, me da x a la 1. Ahí está. Entonces, ¿por quién tengo que multiplicar a x a las 5 tercios? A las 5 tercios para que me quede x a la 1. Si sé que al multiplicarlo se van a sumar los exponentes, pero tendría que ser por x a la 2 tercios.
Entonces sería multiplicar por, quedamos que es 2/3, entonces va a ser raíz cúbica de x cuadrado. Sería multiplicar por este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este, ya dijimos, es x a la 5/3. Este es x a la 2/3. Si los multiplico, se suman los exponentes. Ah, no, entonces esto... No, entonces estoy... no tiene... No va a ser a la 2, va a ser a la 1. A la 1. Para que al sumarse me quede 6/3, que es cuadrado. Y entonces sería 4 raíz cúbica de x sobre x cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál se ve más bonito? ¿Este o este? El de abajo. Bueno, la regla diría que es el de arriba, pero por eso les digo que ya casi eso ya casi no se hace. Sin embargo, sí hay que cuidar de que los exponentes negativos, esos no, eso sí hay que evitarlos, cambiando de posición la base correspondiente, ¿sí? Entonces, les digo, aquí la idea es encontrar un número que sumado con la potencia me dé entera. Por eso es que tuvimos que multiplicar por raíz cúbica de x, pues porque la raíz cúbica es 1/3. 5/3 más 1/3 me da 6/3, que ya quedaría al cuadrado. Bueno, a ver, entonces vamos a ver. Los softwares que ustedes utilicen para estudiar, pues procuren que puedan derivar. Por ejemplo, en matemática también saca derivadas. De hecho, creo que ya lo hemos hecho. A ver, vamos a ver. Aquí está. Para derivar, está aquí en avanzado, es este. Díctenme la expresión, por favor, ¿cómo es? Rápido. 4 raíz de x menos 6 sobre raíz cúbica de x al cuadrado. Raíz cúbica de x al cuadrado. Pero ahí va, ¿eh? ¿Sí se fijan cómo la puso? Ah, miren. La pone... Esto lo pone un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ese término, el primer término sí lo pone igual, pero ya el segundo lo pone diferente. Sin embargo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo hago esta multiplicación, acuérdense que los exponentes se van a sumar, se van a multiplicar. En este caso se van a multiplicar. Entonces me va a quedar x a la 8/3. Luego, x sobre x a la 8/3 se van a restar. Entonces, 1 menos 8/3 es 5/3 negativo. Va a quedar en el denominador. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, agárrense otro. A ver, vamos a hacer ya nomás uno de estos, ¿no? Vale. El ¿El 13 y el 13? 16.
¿Cuál? 13. ¿Por qué no el 14? Bueno, como vea. A ver el 13, pues. ¿Cómo es? F de x es igual a x cuadrada multiplicando a x cuadrada más 5 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí se ve o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en este ejercicio? Aquí el problema es que estamos viendo las fórmulas sencillitas. ¿Cuáles son las fórmulas sencillitas? Pues básicamente es la de x a la n, c por una función, de un número. Entonces aquí ya esto es un poco más complejo. ¿Qué significa? Que vamos a tener que desarrollar para que tengamos sumas de, pues de coeficientes por x a la algo, ¿sí? Porque a fin de cuentas esto es un producto de polinomios. O lo que es lo mismo, esto me va a dar un polinomio, entonces lo voy a exponer como polinomio. Sí, esa es la idea, desarrollarlo para expresarlo como polinomio. Entonces, yo sé que esto pues va a ser x cuarta más 10x cuadrada más 25. Y luego si yo multiplico, pues me va a quedar x sexta más 10x cuarta más 25x cuadrada. ¿Sí? Yo tengo que hacer todo eso antes de derivar. Entonces ahora sí ya derivo. Como me está definiendo la función como f de x, voy a utilizar la de la prima. Y entonces, pues va a ser la derivada de todo ese chorizo. Luego, si aplico la derivada de la suma, me va a quedar así. Entonces, esta derivada es 6x quinta más esto. Tengo que sacar el 10 para después derivar a x cuarta. Y en el otro, pues hay que sacar el 25 para después derivar a x cuadrado. Va a ser 6x quinta más la derivada de x cuarta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Aplicando la fórmula. 4, No escuché. no sería 4x al cubo. 4x cúbico. Más 25 por... ¿Cuánto es la derivada de x cuadrada? 2x. 2x. Muy bien. Y ya finalmente, pues hacemos la simplificación. Bueno, las operaciones más bien. Y ahí está. ¿No? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ya voy a copiar esto ya nada más para cambiar. ¿Cómo es la función? ¿Cómo es? X cuadrada Sí, voy.
de x cuadrada. ¿Sí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Por x cuadrada más 5 elevado al cuadrado. X cuadrada más 5 todo al cuadrado. Bien, vamos a ver. Si se fijan, no desarrolla matemática, ¿sí? No desarrolla, pero es lo mismo. A ver, observen. Por 5 me da 20x cúbica. Fíjense, lo ponen en desorden, es 20x cúbica. Luego, por x cuadrada nos va a dar 4x quinta. Luego, fíjense bien, al desarrollar este binomio me va a quedar una x cuarta. X cuarta por 2x me va a dar 2x quinta. Y lo voy a sumar con 4x quinta que obtengo al multiplicar por este. Entonces, 4x quinta más 2x quinta me da el 6x quinta que tengo acá. O sea, hace un relajo. ¿De dónde va a salir el otro 20x cúbica? Ese va a salir de multiplicar porque el doble va a ser, fíjense, 10x cuadrada por 2x, 20x cúbica, que se va a sumar con el 20x cúbica que obtengo al hacer esta multiplicación para que me dé el 40x cúbica. ¿Ya se fijaron? O sea, no lo simplifica en matemática. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, pues a ver, vamos a ver. Ah, no. Bueno, hay que hacer más ejercicios, tenemos que continuar con esto mañana. Aquí ya nos pide segunda derivada. A ver, yo creo que sí nos da tiempo. A ver, agárrense. Miren, aquí ya viene de la recta normal. Siempre, ese ya no nos va a dar tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Disculpe, profe. Sí. Yo le quería preguntar acerca del examen rápido, si vamos a tener examen rápido. Sí. ¿Mañana? ¿Cuándo lo quieren? ¿Mañana? Sí, profe. Mañana y va a ser de continuidad. ¿Sale? Ok, profe. Continuidad así como miren. A ver. Así como Ahí revisen bien los videos para ver si no tienen duda. A ver. Miren. Así que sea de 2 nada más sencillito. Bueno, mejor uno de esos que está más sencillo. ¿Está presentando, profe? A ver.
como estos. A ver, averigua si es continua o no en el valor indicado. Por parte, ¿sale? Ya si tienen dudas, pues me consultan por el WhatsApp. ¿Sí? De estos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde, excelente inicio de semana. Dios mediante, mañana continuamos. Adiós, Gracias, profe. profe, igualmente. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Adiós.